En el año de 1963, cuando México aún respiraba los últimos aires de la época de oro del cine, los reflectores del arte nacional apuntaban hacia los nombres de siempre: los Soler, los Fernández, los Infante, las Marga López y la Silvia Pinal. Pero detrás de los grandes escenarios, donde la luz de los estudios se apagaban y solo quedaban las sombras, se escondían secretos tan profundos que ni el paso de los años ha logrado borrar. Uno de ellos fue el que marcó los últimos años de vida del maestro de maestros, Andrés Soler, y que involucra a una de las jóvenes promesas más radiantes de la época, Fanny Cano. Pero antes de comenzar, quiero manifestarles que el objetivo de este canal es informarles a través de investigaciones en periódicos, revistas, libros e internet sobre la vida y obra, pero sobre todo aquellos aspectos que por algún infortunio padecieron estos grandes de la farándula, los cuales galardonaron el cine y la televisión mexicana. Por tanto, en ningún momento se tiene la intención de difamar o lastimar la imagen de estos grandes. Sin más, comenzamos. A sus más de 60 años de edad, Andrés Soler era considerado una leyenda viviente. Su voz imponente, su porte y su inquebrantable disciplina lo habían convertido en una figura de respeto absoluto dentro del gremio. Sin embargo, la fama y el reconocimiento no habían podido llenar un vacío que lo atormentaba desde hacía décadas: el no haber tenido un hijo que llevara su sangre, un heredero de su apellido. Su vida, dedicada por completo al arte, había dejado atrás los placeres, las pasiones y la familia. Pero en 1963, aquel deseo se transformó en una obsesión. Ese año, Fanny Cano, una jovencita de rostro angelical, comenzaba a abrirse paso en el difícil mundo del cine. Su belleza inconsciente y su talento natural la convirtieron rápidamente en la nueva consentida de los productores y directores. Era la reencarnación de la juventud, de lo nuevo, de la esperanza, y fue precisamente esa pureza, esa energía tan distinta a la de las demás mujeres que Andrés había conocido, lo que encendió una chispa dentro de él que pronto se transformó en un juego. Los rumores comenzaron a circular entre pasillos y camerinos que el viejo maestro Soler había tomado a la joven Fanny como su protegida, que la invitaba a ensayar en su casa, que le ofrecía consejos personales, que le abría puertas en las producciones de más alto nivel. Al principio, todos pensaron que se trataba de una relación artística casi paternal, pero quienes estuvieron más cerca comenzaron a notar algo distinto, algo perturbador: la manera en que Andrés la observaba, la forma en que su voz se quebraba al pronunciar su nombre, la tensión que se percibía cuando ella intentaba alejarse de su lado. Fanny, con 20 y tantos años de edad, empezó a sentirse incómoda. Aquella admiración que había sentido por el actor se transformó en miedo y desconfianza. A pesar de los halagos, de las flores, de las promesas, ella intuía que algo en la mente del veterano actor había cambiado. Andrés no solo la veía como una musa, sino como una especie de redentor, alguien que podría darle lo que la vida le había negado: un hijo. A lo largo de aquel año, el maestro Soler se volvió cada vez más insistente. Le escribía cartas con frases que combinaban el efecto con la desesperación. Un hijo nuestro sería la unión del talento y la belleza, llegó a decirle en una ocasión. En otro, le prometió que jamás
la dejaría desamparada, que se encargaría de su carrera, de su futuro, de su fama, pero que necesitaba una prueba de amor. Fanny, aterrada, comenzó a evitarlo, pero los compromisos laborales y las presiones de los productores la mantenían atada a su entorno. Se dice que un día, en los estudios Churubusco, la joven actriz rompió en llanto después de un encuentro con Andrés. Lo que ocurrió en esa conversación fue un secreto que nunca reveló del todo, pero sus allegados afirmaron que el veterano actor le había propuesto de manera directa que tuvieran un hijo suyo, no como una relación romántica, sino como un pacto casi ritual, que su sangre no se desperdiciara ni que tampoco se perdiera de este mundo. Fanny quedó tan perturbada que pidió a sus padres regresar de inmediato a Michoacán. Los padres de la joven, al enterarse de lo que sucedía, viajaron a la capital y confrontar a Soler. Se dice que la discusión fue violenta. El actor, fuera de sí, gritó que nadie le quitaría lo que por destino le correspondía. Afirmó que la joven debía cumplir la voluntad del arte, como si su deseo estuviera respaldado por una especie de misión divina. Aquella escena fue tan intensa que los vecinos del actor escucharon los gritos y pensaron que se trataba de una discusión doméstica. Días después, la prensa comenzó a hablar de la repentina salida de Fanny Cano de varios proyectos en los que ya estaba confirmada. Nadie entendía el motivo, pero las versiones se multiplicaron: que estaba enferma, que había tenido un romance prohibido, que había sido amenazada. Todo se manejó en un silencio sepulcral, pues nadie se atrevía a enfrentarse al pobre y desgastado Andrés Soler. Por su parte, este cayó en un profundo deterioro emocional. Aquel rechazo lo desmoronó. Sus allegados decían que ya no era el mismo, que sus ojos habían perdido la chispa del artista y que su carácter se tornó errático, agresivo e impredecible. En varias ocasiones fue visto deambulando por los pasillos de los estudios Churubusco, balbuceando frases incomprensibles sobre una deuda que no se había cumplido y un legado que no debía de morir. Con el paso del tiempo, la carrera de Fanny Cano resurgió. Logró convertirse en una de las figuras más queridas de la televisión mexicana, símbolo de la elegancia y carisma. Pero siempre que se mencionaba el nombre de Andrés Soler, en su presencia, un silencio incómodo la invadía. Nunca habló públicamente del tema, ni siquiera cuando el actor murió años después. Los pocos que sabían lo ocurrido afirmaron que, antes de morir, Andrés había dicho una voz baja, entre delirios de fiebre: el hijo que no tuve me perseguirá hasta la tumba. Muchas gracias y hasta la próxima.